Ya. Entonces, dentro de esta unidad, ¿cierto? Y en este libro en particular, nosotros vamos a encontrar textos de distinta índole, pero que apuntan a lo mismo que es la entrega de información, ¿ya? Y vamos a ir acá al texto, ¿cierto? Y yo se los voy a ir mostrando. Aparecen las características, ¿cierto? Incluso, chiquillos, miren, aquí el otro día yo se los dije, pero para reforzar, dentro de la característica del discurso expositivo aparece el uso de imágenes, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, hablábamos del uso de imágenes, ¿para qué? Para complementar lo que decíamos. Entonces, aquí este mismo libro complementa la parte verbal, ¿cierto? La palabra, con una imagen. Cada vez que yo vea esa imagen en el libro, significa que me está entregando información. Información. Cada vez que yo vea esos lentecitos, significa que hay una lectura. Lectura. ¿Se fijan? Cada vez que tengo ahí ese lapicito con esa hoja, escritura. Cuando hay aquí estas dos viñetas, que supuestamente son cosas que están diciendo unas personas, es porque es una actividad oral. Aquí esto significa glosario, aquí vocabulario, ¿cierto? Acá esta cosa como de notitas, como las que se pegan a veces en los refrigeradores para que uno se acuerde, bueno, recuerde. Aquí reflexión y esto evaluación. Entonces, fíjense, esto, aunque ustedes no lo crean, es una muestra de texto expositivo. ¿Por qué? Porque hay una forma de icono, ¿cierto? Hay una imagen que me va a ayudar a explicar algo. Si yo tengo la imagen sola, si yo tuviera o no tuviera la palabra información, ¿sabría que este icono significa información? No, pues. Entonces a mí me lo dicen primero, en esta página completa, me lo dicen primero ¿para qué? Para que cuando yo lo vea en el libro sepa que es información. No tengo para qué tener la palabra información al lado, porque aquí yo ya lo sé. Pero tienen que explicármelo primero, si no, no lo voy a saber nunca. ¿Se fijan? Entonces, Claro. esto así, tan simple como esto que vemos acá, ya es parte de un discurso expositivo, porque informa, porque explica. Porque fíjense acá, el esquemita que nosotros empezamos a trabajar, ¿cierto? La semana pasada, teníamos esta cosa de que el emisor posee mayor conocimiento que el receptor, que la finalidad, perdón, es informar, que hay un tema variado y que el receptor incrementa su conocimiento. Miren, una cuestión tan simple. Antes de ver esto y antes de que yo se los dijera, ¿ustedes sabían qué significaba? No. Antes de que ustedes abrieran el libro y vieran esa imagen, ¿sabía qué significaba que ahí, con esa imagen, le iban a entregar información? No. Entonces, incrementa el conocimiento. ¿Se fijan? Ahora Mm. ustedes, de ahora en adelante, cada vez que vean esos dibujitos en el libro, ya saben lo que significa, porque aumentaron su conocimiento. ¿Se fijan? Claro. Entonces, otra característica importante tiene que ver con esto, la redacción coherente, lo que hablábamos recién, que el texto tiene que tener sentido. A mí no me serviría, voy a volver al libro, no me serviría de nada tener esto solo si yo no he tenido una explicación primero. Si me hubiesen puesto solo los dibujos sin esta explicación al lado, no me sirve, Mm. ¿ya? La información tiene que tener un orden, ¿cierto? Y aquí esto es lo que estamos viendo recién. Utilización de elementos icónicos. Se apoya con imágenes, diagramas, gráficos, etcétera. En este caso, la información que me entrega el libro, la palabra información se apoya con una imagen que va a significar información. La palabra lectura se apoya con una imagen que va a estar asociado, ¿cierto?, a cuando uno lee. ¿Y por qué unos lentecitos? Porque generalmente las personas que leen y que no tienen buena vista, bueno, se ponen un lente como para ver mejor. Entonces, se asocia. Hay una asociación ahí de esta cosa. Podría a lo mejor haber aparecido un libro, pero se podría haber confundido con esto de acá, de acuerdo a lo que el texto quiere decir. ¿Se fijan? Y vocabulario específico, palabras con sentido denotativo, un sentido objetivo. Conversamos de eso el otro día, ¿cierto? Que la palabra objetivo, en el caso de lo que es vocabulario, implica que yo voy a utilizar la palabra con un sentido específico. No le voy a otorgar, ¿cierto?, ambigüedades, no le voy a otorgar un doble sentido, ni siquiera malo, sino que un doble sentido para que la otra persona lo entienda. Tiene que ser algo súper específico, ¿ya? Eso como parte esencial. Entonces, si seguimos aquí este recorrido del libro, ahí viene la presentación, y esto es un poquitito, miren, lo que está pasando acá es un poco la estructura del discurso. O sea, todo texto, todo discurso tiene esta estructura básica de introducción, desarrollo y conclusión.
¿Y qué es lo que está haciendo este libro con nosotros? Fíjense, me presenta una unidad y aquí dice presentación, que es lo mismo que la introducción. En el fondo me están, de alguna manera, captando la atención de lo que va a pasar en este libro. ¿Por qué está hecho este libro? ¿Para qué está hecho? ¿Se fijan? Eso es un poquitito lo que va pasando aquí. Y ya después, fíjense que hay una presentación y después ya entramos a lo que sería, entre comillas, el desarrollo. Miren, en el desarrollo, ¿qué pasa? Se analiza el tema, se explica detalladamente según distintos criterios, según planes de redacción. Entonces aquí ya me empiezan a explicar lo que encuentro. Primero captaron mi atención y aquí ya, miren, ¿qué aparece ahí? Información. Ojito, el de información. ¿Pusieron la palabra información aquí al lado? No. No, porque ya me habían explicado arriba, ¿cierto? Lo que significa, por lo tanto yo veo ese dibujo y digo, ah, esto es información. Y es información que yo tengo que conocer. En este caso, con respecto a las características del texto expositivo. ¿Se fijan? Entonces, esto que aparece aquí, toda esta listita que aparece aquí, la estructura que transmite información, carácter objetivo, todo eso es lo que yo tengo resumido en estos ciertos cuadritos que aparecen. Con la diferencia que, claro, o sea, en el fondo lo que aparece en el libro yo lo puse aquí en distintas, ¿cierto?, categorías para que esté más ordenadito. Pero es exactamente lo mismo. Hay un concepto central, hay información complementaria. Hay un concepto, dice aquí, hay un tema variado y esta cosa de lo que hablábamos de la progresión temática, ¿ya? Objetivo recurrente, hay una intención informativa, ¿cierto? Son textos expositivos, explicativos, las noticias, las cartas, los manuales, las biografías, las enciclopedias, bueno, un poco lo que yo les puse ahí en la portada. Y aquí la estructura, ¿se fijan que lo que aparece en la presentación es un resumen de lo que el libro tiene? ¿Qué es lo que hace la introducción? Se da a conocer el tema, se expone el propósito, los procedimientos, el tono de la escritura debe motivar la curiosidad del lector. Después, en el desarrollo, hay que ordenar lógicamente, hablábamos de la coherencia, según el tipo de organización, ¿cierto? Hay un análisis objetivo, se entregan datos, ejemplos, etcétera. Y en la conclusión, el cierre del texto. Es el cierre del texto, puede ser una breve síntesis, una derivación de lo planteado o una opinión personal. Y es un poco lo que aparece aquí. En la conclusión me dicen que yo puedo sintetizar el tema, que puedo dar la solución a un problema que haya planteado y que puedo dar respuesta a los interrogantes. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de la estructura del texto expositivo, tengo estas tres categorías. Introduzco, y para introducir puedo plantear el tema, plantear una interrogante, perdón, aquí, o plantear un problema. Y en la conclusión, ¿qué es lo que hago? Respondo a eso. Entonces, esa es como la dinámica, ¿ya? Esa es como la dinámica base. Aquí fíjense, dice algunas formas que toma el discurso expositivo, aparece la descripción, la definición, la comparación, ejemplos, qué sé yo, y eso es lo mismo que tenemos aquí. Formas básicas. Definición, ¿qué es una definición? Dar a conocer qué es algo. Cada vez que yo necesito decir qué es algo, voy a tener una definición. Entonces, ¿qué es, no sé, ¿qué es esto? ¿Qué me puede decir qué es esto? Un control remoto, ¿cierto? Y listo, y ahí estoy definiendo, es un control remoto. Alguien podría decir también, es un aparato que sirve para controlar de manera lejana una radio, un televisor, un juguete, bueno, dependiendo de lo que sea el control remoto. Es para tener el control de algo. Entonces, estoy diciendo qué es. Y en ese qué es, yo puedo decirlo de varias maneras. Ahora, sigamos con lo mismo. El mismo control remoto. Yo ya sé que esto es un control remoto, que no es un celular, que no es un mouse, que no es una, no sé, que no es algo para maquillarme, no. Tengo un control remoto. ¿Quién me puede decir cómo es? Atrévanse. Largo, largo, Ya, es largo, ok. angosto. Es angosto. Podríamos ser más específicos todavía. Si tuviéramos ahí una Sí. visión específica, a lo mejor diríamos mide alrededor de, no sé, 15 centímetros, 20 centímetros de largo y, no sé, pues 7, no sé, de ancho, por ejemplo. ¿Qué más? Tiene hartos botones. Tiene hartos botones, ya.
Si yo acerco, fíjense qué pasa con los botones. Tienen números, Los botones tienen números, botones de volumen, botones Tiene- plástico ya. Hay un botón de volumen. Miren, lo voy a acercar más. Hay un botón que se apaga y se prende. Ya hay un botón para encender y apagar. ¿Cuál sería? Ese, el Ok, rojito. ¿de qué color? Ya, entonces hay uno de color rojo que va a ser para encender y apagar. Miren, este tiene una característica. Ese blanquito que dice o que trata de decir. Tiene YouTube. Ya. YouTube. Entonces, quiere decir que si yo aprieto ese botón, ¿para qué va a servir? Para A conectarme ver, inmediatamente el televisor a YouTube, ¿cierto? Hay otro, miren. Ahí, no sé si se logra ver, ese azulito. un Información. app. Ya, tiene que ver con información, pero específicamente cuando aparece esa parte como mundo, así como... Internet. Ah, entonces, ¿qué pasa? Que si yo aprieto este botón, ¿qué pasará? Conecta a internet. Conecto el televisor a internet, ¿se fijan? Y además viene con otro botón. Netflix. Netflix. ¿Se fijan? Entonces, miren, eso que ustedes me están diciendo ya no tiene que ver con qué es, tiene que ver con cómo es. Porque ya me dijeron que era un control, pero ¿cómo es este control? Es largo, es angosto, es negro, es de plástico, tiene hartos botones, pero algunos botones tienen número, otros botones tienen indicación, tiene botones específicos para conectarse a funciones específicas. ¿Se fijan? Entonces, ¿estamos haciendo una descripción? Por supuesto que estamos haciendo una descripción. ¿Ya? Ahora, si pasamos a esto de aquí, narración, damos a conocer qué pasó, relatamos una secuencia de acciones, ya. Alguien que me pueda decir algo que se le ocurra con respecto a algo que le haya pasado con un control remoto, ya que estamos con el control remoto. ¿Alguien le ha pasado alguna anécdota con el control remoto? Aparte de caerse, Ya. ¿Y qué pasa cuando se cae? se echa a perder, se descontrola. A veces se descontrola, a veces se desarma entero, porque si se cae fuerte se desarma y se caen las pilas. Entonces yo podría tener una historia que sin ser literaria, ¿cierto? Puedo tener una historia, oye, ¿sabes que el otro día estaba viendo una película súper buena y me empecé, o sea, era buena, pero estaba tan cansado que me quedé dormido, tenía control en la mano y de repente la cuestión se me cayó, me asusté, llegué a saltar, más encima estaba oscuro, y yo era la única que estaba en la casa mirando la película, entonces, o sea, la única que estaba despierta, entonces desperté al resto porque como me asusté y grité y todos fueron a verme, miren, y solo por un control remoto. ¿Se fijan? Entonces, tengo una secuencia de acciones, no necesito, para que sea narración, no necesito que sea literaria. En el caso de la exposición, la narración tiene que ver con contar algo. Cuando ya después le agrego una parte más estética, más bonita, y le agregamos narradores y cosas así un poco más sofisticadas, por decirlo de alguna manera, ahí ya lo pasamos a ser literario. Y ahí hablamos de los cuentos, de las novelas, de las fábulas, esas cosas. Pero perfectamente cuando yo quiero contar lo que me pasó el otro día con el control remoto, o la talla que me pasó con el control remoto, estoy haciendo una narración desde la perspectiva informativa. Estoy contando, estoy informando algo que me pasó, pero con la secuencia de acciones. ¿Se fijan? Y comentario, doy a conocer un juicio de valor, un pensamiento. Por ejemplo, con respecto a este mismo control remoto, la primera vez que yo lo vi, ¿cierto? Yo dije, ¡ay, tremenda cuestión! Súper grande, no me gusta. Y ese ya es un comentario. Ahora, si a mí me dijeran, justifica por qué crees que es feo, por qué no te gusta, ya, ahí pasamos a otro texto que sería el argumentativo. ¿Ya? Porque ahí yo ya tendría una tesis, una base y otras cosas. Pero si es simplemente para informar y decir, oye, no, esta cuestión no me gusta, es muy largo, con eso es suficiente. Informé que no me gusta. O informé mi malestar porque no me gusta. ¿Se fijan? Y ahí ya tengo el discurso del comentario. Entonces, fíjense, es exactamente lo mismo que aparece acá. Algunas formas que toma el discurso expositivo, la definición, la comparación, los ejemplos, ¿ya? Van siendo parte de este discurso. ¿Qué más es importante, chiquillos? Esto que aparece aquí, ¿cierto? Cuando nosotros queremos informar algo,
podemos ayudarnos de todas estas estructuras que dice ahí, o de todas estas características. Yo puedo comparar cosas, puedo establecer una situación y la consecuencia que va a tener cuando yo quiero informar. Entonces, no sé, empezaron las lluvias, ¿cierto? Pero no han cortado todos los árboles de la calle. Entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente se empieza la lluvia, viene una lluvia fuerte, esos árboles no van a aguantar y se van a caer a la calle y puede haber un accidente. Fíjense, causa-consecuencia. ¿Se fijan? Entonces, a partir de eso, hay que también ver que uno puede establecer información. Y lo otro es el problema-solución. Se da a conocer un problema y cómo se puede solucionar. Entonces, ¿cuál podría ser un problema en este tiempo? Precisamente los árboles que no han cortado. Entonces, hay un problema. No se han cortado los árboles de la calle. Solución, llamemos a la municipalidad, ¿cierto? Para que vengan a cortar y evitar accidentes. ¿Sí? Entonces, ¿no? Eso, ¿cierto? Está dentro del problema-solución. Secuencias temporales, cuando hay un orden. Y eso también, por ejemplo, se da bastante ahora que estamos en la casa. Yo empecé un poquito después porque estábamos en un taller. Si estamos cocinando y hay que seguir una receta, la receta de cocina sigue un orden. Porque primero tengo que vaciar tal cosa, segundo tengo que batir, tercero tengo que poner al horno, cuarto dejarlo a tal cantidad de minutos, quinto sacarlo, sexto vaciarlo a lo mejor de nuevo a otro lado. Y después servir. No puedo servir algo que todavía no está cocido, ¿cierto? Que no está hecho, que no lo he terminado. Entonces hay un orden temporal, primero, segundo, tercero, en primer lugar, en segundo lugar. Y también enumeración descriptiva, que es un poco lo que hicimos con el control remoto, ¿cierto? Enumeramos las características de un objeto. Entonces, dijimos que era negro, que era de plástico, es largo, ¿cierto? Tiene algunos botones con funciones, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo eso, fíjense que estamos haciendo, está asociado a estas características que están aquí del discurso expositivo. ¿Ya? ¿Qué era lo que había quedado nosotros de tarea? Este texto que aparece aquí, ¿cierto? ¿Sí? El de la tribu urbana, ¿o no? Sí. ¿Chiquillos? Sí, creo que sí, Ya. esa era. Ya, entonces vamos a trabajar con este texto. Y la primera pregunta dice aquí, ¿qué es una tribu? ¿Qué será una tribu urbana? ¿Alguien participa o participó de una tribu? ¿Cierto? Entonces, básicamente, ¿qué entendemos por una tribu? ¿Quién me dice? ¿Qué entendemos por una tribu? Son como Son los chozas, ¿Cómo? como son tipo de tribu como choza. ¿Cada cual tiene su choza o no? A ver, ¿quién puede ayudar a la compañera ahí? Ahí sale La que tribu. significa ser parte de un grupo. Ya, ¿cierto? Algo habíamos conversado el sábado, que ser una tribu tenía que ver como una especie de organización social. Personas que se juntan con algunos intereses en común y que a partir de eso, ¿cierto? Iban condensando sus características y teniendo ciertas cualidades, ¿ya? Y después me preguntaban por tribu urbana. Después me preguntaban por la tribu urbana, ¿cierto? Que estaba asociado a los grupos que encontrábamos en la ciudad. Y venía este texto, ya que no sé si lo leyeron, la tarea que había era esa. Era ese ¿Eso texto, sale en el libro? sí, está en el libro. Y que, bueno, si no lo leyeron, les dejo la tarea que lo lean, pero está asociado específicamente a tribus urbanas que se daban en el Parque de Santiago, ¿cierto? Y dice que la quinta normal en clave hip hop. Entonces acá se habla de unos jóvenes que se reunieron con cierta función, con cierta característica, hubo ciertos invitados, ¿cierto? Y también había alguna opinión de los organizadores del evento, ¿ya? Entonces, si se fijan, aquí nosotros tenemos un texto informativo y después vienen preguntas en torno a este texto. Entonces, por eso la idea era que leyeran el texto y un poquitito después decir, ¿cierto?, si pensaban eso antes de leerlo o no.
Y después ya son preguntas específicas, esto técnicamente se llama comprensión explícita, que es un poco el tipo de preguntas que va a venir en la prueba que ustedes tienen que hacer. Y dice, ¿dónde se realizó el primer encuentro de hip hop de la comuna de Santiago y cuál fue el número de asistentes? ¿Ya? Y eso, ¿dónde se encuentra la respuesta? Básicamente aquí. Dice, algo más de 100.000 jóvenes se dieron cita este sábado en el primer encuentro hip hop realizado en la comuna de Santiago. Entonces, se da específicamente en Santiago, ¿ya? Y dice, ¿dónde se realiza el primero? ¿Y cuál fue el número de asistentes? ¿Cuál fue el número de asistentes? También aparece aquí. 10.000. Algo, ¿cierto? De 10.000, algo más de 10.000. Y ahí yo después puedo seguir haciendo preguntas. ¿Dónde se realizaron otros encuentros de hip hop en años anteriores? Y aquí tengo respuesta. En años anteriores se realizaron actividades similares en las comunas del Bosque y de San Ramón. Ah, entonces, ¿dónde más habían hecho encuentros? En el Bosque y en San Bosque y Ramón. San Ramón. Claro. Y después dice, pero nunca fueron tan masivas como la del pasado sábado. Y ahí yo puedo hacer otra pregunta. Puedo decir, ¿y qué diferencia tuvieron esos encuentros en el Bosque y San Ramón con el que hubo en Santiago? ¿Y cuál podría ser la respuesta? En Pero el de más masivo. Santiago hubo La mucho más cantidad gente. por la cantidad de jóvenes. La cantidad de jóvenes, la cantidad de personas. El de Santiago fue mucho más masivo que los otros dos. ¿Se fijan? Después dice, el evento fue convocado a través de las redes sociales por agrupaciones de hip hoperos. El evento fue convocado a través de las redes sociales por agrupaciones de hip hoperos. Y ahí yo pregunto, ¿quién convocó el evento? ¿Quién lo convocó? Agrupaciones de hip Con la agrupación. hoperos. Ya, agrupaciones de hip hoperos, me cuesta decir la palabra. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo convocaron? Por Con las redes sociales. A través de Por las redes sociales. sociales. Se fija que el texto, a partir de hoy día, ustedes chiquillos tienen que darse cuenta que el texto es mi amigo. Yo le pregunto y el texto me contesta. Así de simple. Todas las respuestas están ahí. Después dice, en la oportunidad estuvieron presentes conocidos DJ capitalinos como Dark Under y un importante número de jóvenes dedicados al graffiti, quienes mientras los grupos de hip hop hacían vibrar con su rima al público juvenil, pintaron lienzos que rodeaban el escenario. Entonces ahí yo puedo preguntar, ¿estuvieron solo los hip hoperos en el encuentro de Santiago? ¿No? No. ¿Qué más estuvo? Está- Juveniles. ¿Estuvieron Sí. grupos juveniles? O DJ. DJ capitalino. ¿Y qué más? Fíjense aquí. Jóvenes dedicados al Graffiti. graffiti. ¿Y qué es lo que hacían los jóvenes grafiteros mientras los otros tocaban? está. Pintaban lienzos. Los grafiteros Pintaron pintaron lienzos. lienzos que rodearon el escenario. ¿Se fijan? Entonces yo a partir de lo que voy leyendo me puedo ir inmediatamente haciendo preguntas que el texto me va a responder. Después, miren, cabe destacar que al evento llegaron jóvenes venidos de las regiones quinta y sexta, además de un grupo de Concepción. Me hago al tiro otra pregunta. ¿Estuvo solo gente de Santiago en el evento? No, No. No. ¿De qué otras partes vinieron? ¿Vinieron de todo el mundo? no, de la No, quinta, tampoco. Quinta No. De De la la quinta y quinta, sexta. sexta, sexta y de grupo de- Conce. y de Concepción. ¿Se fijan? Entonces la respuesta está ahí. Y me las pueden ir haciendo de distintas maneras. El Ujú. objetivo del encuentro era poder juntar a diferentes exponentes de la cultura hip hopera y mostrar sus creaciones. Ya, ¿cuál era el objetivo del evento? Mostrar sus creaciones. Mostrar sus creaciones. ¿Mostrar las creaciones de quién? De la Mostrar sus cultura de la creaciones. cultura Ya, hip hop. entonces Hip hopera. el objetivo era juntar a gente hip hopera, ¿cierto? De la cultura hip hop y que mostrara su creación. ¿A qué hora comenzó la actividad? A las A las 2 de la 2 de la tarde, tarde. Ya, pasada las 2 de la tarde. ¿A qué hora terminó? A las 22 horas. a Cerca las de 10 de las la 22 noche. horas. ¿Hubo incidentes en el encuentro? Dice, de acuerdo a la información entregada a 5 Carabineros, personas fueron detenidas. ¿Hubo incidentes? 5 Sí, personas detenidas. Ah, Sin pero accidente. hubo... Ya, aquí hay un detalle, ¿ah? Porque dice que terminó Salvó a sin 5 incidente. personas. Entonces, si yo me voy salvó al a 5 texto, personas. si yo me voy al texto, no hubo incidentes. No. Porque dice que el encuentro terminó sin incidentes. Salvo 5 personas. Salvo 5 personas que fueron detenidas, ¿pero por qué? ¿Por hacer incidentes? No, no, Por por ingerir ingerir alcohol. alcohol. Ya. Ah, y en la aquí vía parece pública. fíjense, aquí como que casi cayeron en la trampa.
Porque Sí, ustedes porque vieron dice la personas vía detenidas, pública. ustedes hicieron la asociación, persona detenida igual incidente. Hicieron esa relación, pero el texto dice que no hubo incidentes. ¿Hubo personas detenidas? Sí. ¿Las detuvieron por tener incidentes? No. ¿Las detuvieron No. por qué? Por ingerir alcohol. Ingerir alcohol. Y ni siquiera me están diciendo que por haber ingerido alcohol estaban haciendo show en la calle. No, las detuvieron por ingerir alcohol. Nada más. Yo no puedo incluso sacar información extra. Yo no puedo decir, las detuvieron porque estaban haciendo escándalo. No, porque el texto no me está diciendo eso. El texto me dice que las detuvieron por ingerir alcohol. Nada más. Ni siquiera me dice que estaban curados. ¿Se fijan? Y ahí yo los quiero llevar a un detalle, porque sobre todo cuando hablamos de información textual, yo tengo que ceñirme a lo que el texto me está diciendo. No sacar conclusiones apresuradas. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, el texto no me dice si estaban curados o no, si estaban en un alto grado alcohólico tampoco. Me dice que estaban ingiriendo alcohol. A lo mejor, para mala suerte de ellos, una de esas estaban recién abriendo la cerveza y los pillaron. ¿Se fijan? Pero entonces, claro, entonces no puedo decir que estaban con alto grado alcohólico ni nada, porque el texto no lo dice. ¿Ya? Después, a juicio de los organizadores, el evento fue muy exitoso, dada la masiva respuesta de los jóvenes amantes del verso y que cada día somos más adherentes. Entusiasmados por el interés de los jóvenes, declararon que planificarán para septiembre otro encuentro similar. Esta vez en la zona norte de Santiago, porque todas las comunas hay jóvenes que quieren rapear, bla, bla, bla. Entonces, ¿fue exitoso el evento? Sí. Ya, ¿a juicio de quién? De los organizadores. Que a lo mejor si le preguntamos a los vecinos, a lo mejor no fue tan exitoso porque hicieron mucho ruido, pero a juicio de los organizadores fue exitoso porque hubo bastante respuesta. ¿Se va a hacer o se está planificando otro encuentro? Sí. Ya, ¿para cuándo sería ese encuentro? Septiembre. Para En septiembre, ¿cierto? Para En septiembre. la zona ¿Y norte. dónde? En la zona norte de Santiago. Ya. Santiago. ¿Se fijan? Porque en todos hay que expresar. Fíjense, no se dieron ni cuenta. Acabamos de leer un texto expositivo, acabamos de hacer preguntas de comprensión lectora explícita y ustedes las acaban de contestar. Y no se dieron ni cuenta. ¿Ya? Entonces, chiquillos, así de rápido. Y se nos pasó la clase, miren, son 10 para las 7. Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, bueno, estas preguntitas que estaban aquí, fíjense que aquí habían como 4 o 5 preguntas y yo les hice hartas más. Y ese es el ejercicio que yo quiero que ustedes aprendan, ¿ya? Yo quiero que ustedes aprendan a que cada vez que están leyendo un texto, cualquiera que sea, una noticia en el diario, algo de fútbol, lo que sea, ustedes aprendan a irse cuestionando inmediatamente y a responder con lo que el texto les pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos de esto que aparece aquí. Todo texto expositivo va a ir presentándonos estas características, ¿ya? Y a partir de estas características es donde nosotros vamos a ir analizando qué es lo que pasa. ¿Ya, chiquillos? Profe, ¿Sí? una consulta antes que se acabe. ¿Esa lo que estábamos leyendo recién? ¿Esa en qué Sí. página sale? Aparece, le digo inmediatamente, en la página 11. La página 11. ¿Sí? En la página 11. Y esa hay que responderla. Sí, sí, ahora la responde ya con más